Continuando con el tema anterior de corriente, vamos a entrar ahora a lo que es resistencia. Estábamos comentando acerca de cómo los electrones que entran por un conductor o que pasan por un conductor, esos electrones no tienen un viaje lineal o recto o sin problema, sino que hay su movimiento no es lineal, sino se va por muchos lados, de manera que hay muchas colisiones. Las colisiones se dan tanto con los electrones que los acompañan, que se van moviendo, como los de los átomos, en este caso del conductor de cobre. Esos electrones al chocar salen de ese conductor. ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, lo siguiente? Tengo dos conductores del mismo grosor y de la misma longitud, dos cables, nada más que uno es de cobre y el otro es de hierro o de fierro. Puede ser otro material. Pero en el cable de cobre, cuando circulo, vamos a suponer 2 millones de electrones, por decir, y abajo también en la misma cantidad, resulta que en el cable de arriba va a haber menos colisiones que en el cable de abajo. El cable de cobre no va a haber tantas colisiones, en el cable de hierro o de fierro sí. ¿Por qué? Es un ejemplo, por decir, que del millón de electrones en el cable de cobre salen fuera del conductor 100,000, y en el cable de fierro, cuando chocan fuera del conductor, salen 400,000. ¿Por qué aquí salen más? Por el material propio, es decir, cada uno de los materiales tiene una característica especial que hace que en el caso del de cobre no haya tantas colisiones como en el de hierro. Eso es debido a una característica propia de ese material que se llama resistividad. ¿Qué es la resistividad? Es una característica propia de cada material que permite o no, de manera más fácil o más difícil, el paso de los electrones. ¿Por qué en el caso del hierro, del fierro, hay más colisiones? Porque propiamente los átomos de hierro es muy grande la atracción electrostática a sus electrones, de manera que no salen tan fácilmente como en el caso del de cobre. Dicho de otra manera, este tiene una mejor conducción que este. Y eso es debido a que la resistividad de este material del cobre es menor que la resistividad del material de hierro. Si yo pusiera otro material sucedería lo mismo, o sea, cada uno tiene su propia resistividad. Por eso decimos que el cobre es uno de los mejores conductores que existen en la naturaleza, porque tiene una resistividad muy pequeña en comparación con otros. Explicaba yo también que inclusive nosotros somos conductores. Ahora, yo tengo una resistividad alta a comparación de estos dos metales. En mi caso, por ejemplo, cuando circulan electrones por mi cuerpo, se van a perder muchos se van a perder, a diferencia de estos dos materiales. ¿Qué es lo que me sirve o cuál me serviría mejor? ¿Un material con una baja resistividad o con una alta resistividad? Depende. ¿Depende de qué? Del uso. Por ejemplo, si es para conducir corriente eléctrica, definitivamente uno de muy baja resistividad, como el cobre. En cambio, si yo lo que quiero es, por decir, producir calor, como por ejemplo en las resistencias para calentar agua, yo necesito un metal o un material que tenga una alta resistividad para que choquen muchos y esos electrones salgan en forma de calor, que es la manera en la que funcionan los calentadores de agua, de las cubetas y de las ollas y todo eso. Eso es lo que sucede. Chocan muchos electrones, salen muchos fuera del conductor y calienta las cosas, ¿sí? Entonces depende de qué es lo que necesite. Otro ejemplo sería, por ejemplo, los calentadores de ambiente, ¿sí? En los calentadores de ambiente, el material de que está hecho los calentadores de ambiente, pues es un material que tiene muchas colisiones, inclusive hasta se pone medio rojo, medio anaranjado. Bueno, pues eso me sirve, me ayuda, yo quiero que pase eso, pero para conducción no, para conducción no me sirve. Por ejemplo, si voy a los famosos sistemas de tierras de las casas o de las empresas o de los negocios así grandes, que ponen un sistema de tierras directo a la tierra tal cual, ¿me sirve qué? ¿Me sirve un material de fierro? No, de hecho es cobre lo que necesito.
para que si cae una descarga eléctrica, los millones y millones de electrones que circulan, que trae esa descarga, inmediatamente se vayan a la tierra, literal, y no tarden, para que no se creen algo que se llama corrientes parásitas y que me puedan dañar los equipos que tengo dentro. Entonces, depende de qué es lo que necesito. Esa característica de la resistividad, como digo, es propia de cada material. Los aislantes tienen una resistividad altísima, 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 que prácticamente no circula nada por ellos. Pero en los que son conductores varía, ¿vale? Ahora, la resistividad es una característica propia del material, pero no es lo único que importa, importan otras cosas. Por ejemplo, ¿qué sucedería si en lugar de tener este alambre de cobre, los dos fueran de cobre, pero este estuviera, vamos a decir, el doble de largo de aquí? Es decir, este tiene una longitud más grande, longitud 2 y este longitud 1. ¿Qué pasa? Pongo el ejemplo aquí para que más o menos lo visualicen. Imaginen las posibilidades que tendría yo de sufrir un accidente como posibilidades. Si viajo de aquí a, por ejemplo, a la ciudad cercana aquí de Irapuato, mis posibilidades se reducen. ¿Por qué? Pues porque no es tan larga la tirada. Así me voy a la ciudad de Monterrey, por ejemplo. En la ciudad de Monterrey, pues está lejos, son 900 kilómetros. Entonces, mis posibilidades de sufrir un accidente aumentan porque es muy larga la tirada. Lo mismo sucede con esto. A una longitud más corta, las posibilidades de colisiones de los electrones disminuyen porque es más corta la tirada. En cambio, en una tirada más larga, en un conductor más grande, más largo, las colisiones aumentan. Por lo tanto, sí tiene que ver eso. Tiene que ver tiene que ver la resistividad, o sea, el material, y tiene que ver la longitud. Por otro lado, tengo lo siguiente. Tengo ahora dos conectores del mismo material, solamente que uno de los dos conectores es más grande, más grueso que el otro. Este es más delgado y este es más grueso. Dicho de otra manera, este tiene una área más pequeña y este tiene una área más grande. Vuelvo a hacer la analogía como posibilidad. ¿Dónde hay más posibilidad de que yo choque? ¿En una carretera de un solo carril de ida y uno de venida? ¿O en una carretera en donde hay 3 carriles de ida y 3 de venida? Me podrán decir, sí, pero es que en las autopistas se va más velocidad. Sí, pero como probabilidad es mucho más segura una carretera de 3 carriles que una de uno de ida y uno de venida, porque en el de ida y en el de venida tengo yo que rebasar y luego viene el otro y mis posibilidades de accidentarme se vuelven más grandes. En cambio, en una autopista, aunque van a velocidades más altas, es más segura. Es lo mismo con esto. Cuando yo tengo un conductor con un área más grande, las colisiones de electrones disminuyen. Cuando tengo un conductor con un área muy pequeña y circulo la misma cantidad de electrones, aquí hay más posibilidades. Por eso, cuando ustedes ponen una extensión de esas caseras, de esas blancas, y le conectan varios aparatos y tocan la extensión, está caliente, está calientita la extensión. Le dicen ustedes, no, ¿sabes qué? Vamos a cambiar la extensión. Y van y compran una ya más gruesota de esas anaranjadas. La conectan, la tocan de rato y como si nada. Lo que pasa es que ustedes tenían un calibre de cable, que lo veremos mucho más adelante, es decir, un área de cable más delgadita, circulando una cierta cantidad de electrones. Cambian esa extensión y le meten una más gruesa, disminuye las colisiones, por lo tanto se enfría, ya no está tan caliente. Entonces, ¿qué es mejor? Pues es mejor una con área más grande. Esa es otra de las características, ya van 3. Si junto yo esas 3 características, la resistividad, la longitud de ese conductor y el área de ese conductor, si junto las 3 características, voy a obtener algo que se llama resistencia. ¿Qué es la resistencia? La oposición al flujo de una corriente eléctrica, ¿de acuerdo? Esa sería simple la definición. Por lo tanto, la resistencia abarca no nada más el material, sino otros aspectos. La resistencia, entonces, como lo dije, es la oposición al flujo del paso de la corriente eléctrica o la oposición al flujo de los electrones. ¿Cómo calculo entonces la resistencia? La calculo de 2 maneras.
Ya lo habíamos platicado como en el caso de los capacitores. Una es midiendo y la otra es usando. Para calcular la resistencia midiendo necesito tres cosas. Necesito la resistividad, que le llamo Rho, necesito el área y necesito la longitud. Para que más o menos vayan viendo, la resistencia se representa con una R mayúscula. Esta resistencia, si el área es muy grande, la resistencia disminuye. Por lo tanto, la resistencia es inversamente proporcional al área. Si el área es muy grande, esta disminuye. Si esta es muy pequeña, esta aumenta. ¿Vale? ¿Qué pasa con respecto a la longitud? Si la longitud es grande, la resistencia también. Si la longitud es pequeña, la resistencia disminuye. Por lo tanto, aquí es directamente proporcional. Y por último, la resistividad. La resistividad, si tiene como el cobre una resistividad pequeña, va a tener una resistencia pequeña, dado que no se oponen tanto. Por lo tanto, este es directamente proporcional a la resistividad. Hago entonces lo siguiente, digo que la resistencia es igual a la resistividad por la longitud entre, ahí se parecen, déjenlo pongo diferente, la resistividad Rho por la longitud entre el área. Y esta sería mi fórmula para calcular la resistencia eléctrica. ¿Cuál es ahora la otra manera de calcular la resistencia? Es usándola. ¿Qué quiere decir usándola? Por un conductor, ¿sí? Por un conductor, si no conozco su resistencia, le inyecto una corriente y la aviento o la empujo con cierto voltaje. Entonces yo digo que voltaje entre corriente, así la relación de voltaje entre corriente me va a dar resistencia. Esta sería la otra manera de encontrar la resistencia. Si yo me baso en esta fórmula, en donde dice que la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente, esta relación se llama ley de Ohm. Ohm, en honor a un científico que trabajó con esto y fue uno de los que establecieron esta relación y estas fórmulas y estuvo trabajando con esto. Ohm. La resistencia, por lo tanto, si yo veo que el voltaje está dado en volts y la corriente está dada en amperes, entonces, si yo digo que divido un volt entre un ampere, me va a dar algo que se llama ohm, igual que la ley de Ohm, igual que el apellido de este científico. Y se va a representar con la letra omega griega. ¿Qué es el ohm? Es la unidad en el sistema internacional para medir resistencia eléctrica. ¿De acuerdo? ¿Cómo obtengo el ohm? A partir de dividir un volt entre un ampere. Para ya cerrar este tema de la resistencia y pasar a la parte de los ejercicios, entendamos lo siguiente. Todos los materiales en la naturaleza tienen una resistencia que va a depender, ya lo vimos, va a depender de la resistividad del material, de su longitud, de su área, etc. Pero dentro de la naturaleza hay unos que tienen una muy alta resistencia, se llaman aislantes. Y hay unos que tienen una baja resistencia, a comparación de los aislantes, una baja resistencia, se llaman conductores. Dentro de los conductores tengo yo buenos conductores como el cobre y malos conductores, ¿sí? Entre ellos, como expliqué, estamos incluidos nosotros. Nuestro cuerpo es un conductor, por eso hay personas que se han electrocutado. Entonces, los conductores tienen resistencias, sí, bajas, a comparación de los aislantes que tienen unas resistencias muy altas. ¿Vale? Antes de pasar al primer ejercicio, vamos a hacer un par de aclaraciones más respecto a la resistencia. Primera, un cable, un foco, algo, nunca cambia su resistencia, no la cambia, esa la tiene y la va a tener siempre, a menos que se mutile el cable. O sea, si yo tengo un cable de 1 metro, por decir, y lo hago de 50 centímetros, ya cambié la resistencia porque cambié la longitud, ¿sí? Pero si ese cable yo lo uso, lo guardo, lo vuelvo a usar y no le cambio las características físicas de ese cable, no cambia la resistencia, no cambia, o sea, es la misma.
Otro ejemplo sería un foco de 100 watts. Tiene una resistencia, más adelante aprenderemos cómo calcular potencia. Pero ese foco de 100 watts, su filamento tiene una resistencia. Si ustedes lo usan un año, medio año, lo que sea, lo guardan, lo vuelven a usar, no va a cambiar su resistencia. Por último, antes de pasar al siguiente tema, menciono lo siguiente. ¿Qué sucede con un cable de cobre? Que no lo cambio, tiene una misma resistencia. La pregunta es, ¿y qué pasa con la temperatura? ¿Cambia su resistencia? Sí. Y entonces me dirán ustedes, profe, pero usted dijo que no cambiaba la resistencia. A ver, en sí lo que no cambia es la resistencia. Pues sí cambia la resistencia, pero no porque le corté o le hice, sino porque la resistividad cambia con la temperatura. Al elevarse las temperaturas, los átomos se mueven más, que al bajar las temperaturas se mueven menos. Al moverse más los átomos, hay más colisiones. Por lo tanto, la resistividad aumenta un poquito con la temperatura, de manera que a su vez aumenta la resistencia. Entonces, la pregunta es, ¿la resistencia no cambia nunca? No a la misma temperatura, no cambia. Pero si hay diferentes temperaturas, ya sea que suba mucho o que baje mucho, sí cambia la resistencia. Pero no cambia en sí por una cuestión de que le cortaste, le añadiste, etcétera, sino por la resistividad. El material de que está hecho, al elevarse la temperatura aumenta resistividad, al disminuir la temperatura disminuye su resistividad. Por consiguiente, aumenta la resistencia o disminuye la resistencia. ¿Vale? Vamos a lo que... Vamos a ver el siguiente ejemplo, que sería una pila AA que está alimentando una batería, una linterna, vamos a decir. Claro, ahí la tengo con cables, digamos que en la linterna pues se mete y ya nomás se cierra y eso, pero para fines prácticos es una batería, una pila AA de 1.5 volts, un foquito de una linterna y le está extrayendo 300 miliamperes. La pregunta es, primero ahorita, más adelante retomamos este ejercicio, ¿qué resistencia tiene ese filamento de ese foco? ¿Puedo calcular resistencia de ese filamento? Simplemente me voy a la ley de Ohm y digo que la resistencia, me voy a poner a ese lado, la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente, es decir, los 1.5 volts entre los 300 miliamperes, o sea, hace 1.5 volts sobre 0.3 amperes. Hago esta división y me da 5 ohms. Aquí me dan 5 ohms. Y esta sería mi respuesta a ¿qué resistencia tiene el filamento de ese foquito? 5 ohms. Vamos al siguiente. Hagamos este otro ejercicio. Me está diciendo que tengo dos bocinas conectadas a un estéreo. Cada bocina tiene 20 metros de largo, cada cable. Me pregunta en el inciso A, ¿qué diámetro deben de tener esos cables? ¿Sí? ¿Qué diámetro? Diámetro, ojo, no área, diámetro. ¿Qué diámetro debe tener cada cable para mantener una resistencia menor a 0.1 ohms? O máximo 0.1 ohms. Ese sería el inciso A. Inciso B, me está preguntando, bien, si circulas 4 amperes de corriente entre esos alambres, ¿qué diferencia potencial o qué voltaje debes de tener entre un lado y el otro? Bien, vamos a comenzar a hacerlo. Primero, vamos con lo de arriba. Me está diciendo que quiero calcular el diámetro, pero para calcular el diámetro yo necesito el área. Me voy a esta fórmula y digo que la resistencia es igual al ρ por la longitud sobre el área. De ahí voy a despejar el área, de manera que el área la paso multiplicando y la resistencia la paso dividiendo. Entonces me queda que el área es igual a, paso multiplicando y dividiendo, es ρ por la longitud sobre la resistencia. ¿Tengo la ρ? Sí. De hecho, voy a poner una tablita así rápida con algunos valores, los más comunes de resistividad o de ROS de diferentes materiales. Esta tabla, veo que el valor de ρ para el cobre, porque me están diciendo que son alambres de cobre, es de 1.68 por 10 a la menos 8. 1.68 por 10 a la menos 8
¿Qué unidades tiene la RO? Ohm metro. Ohm por metro. Esa es la RO del cobre. Si fuera de otro material, cambia. Luego voy con su longitud. Me dice que es de 20 metros. 20 metros. Y me pide que mantenga una resistencia menor a 0.1 ohms. 0.1 ohms. Por lo tanto, me va a dar un área de, si hago yo las cuentas, me queda metro cuadrado, se me eliminan los ohms, de manera que me va a dar una área de metros cuadrados. Hago la operación, 3.36 por 10 a la menos 6. 3.36 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Ahora, ese es el área, pero yo no quiero el área, yo quiero el diámetro. Dice que el diámetro o el área para un círculo, que en este caso sería el caso de los cables, me dice que el área va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Primero voy a sacar el radio y luego lo multiplico por 2 para que me dé el diámetro. Bueno, entonces que el radio va a ser igual a, paso este dividiendo, área sobre pi y luego le saco su raíz cuadrada. De manera entonces que me queda la raíz cuadrada de 3.36 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre pi y le saco la raíz cuadrada. Por lo tanto, este radio me va a dar de 1 por 10 a la menos 3. Es 1 por 10 a la menos 3 metros. Ahora, el diámetro, por lo tanto, es igual a 2 veces el radio, es decir, 2 por 1 por 10 a la menos 3 metros. Me va a dar un diámetro de 2 por 10 a la menos 3, 2 por 10 a la menos 3 metros, o si lo quiero ver de otra manera, tengo un diámetro de 2 milímetros. ¿Vale? Es un cable delgadito de 2 milímetros. Ese sería, digámoslo así, su ancho. Ahora, el inciso B me dice, bueno, ¿ya calculaste la resistencia? Sí. ¿Qué pasa si circulas una corriente de 4 amperes? ¿Qué voltaje o qué diferencia de potencial vas a tener? Utilizo la ley de Ohm. Nada más que ahora la resistencia ya la tengo, lo que no tengo es el voltaje, por lo tanto la corriente la paso multiplicando. Y de ahí es la famosa ley de Ohm que ustedes conocen. O sea, ustedes tienen que sería lo mismo que voltaje es igual a corriente por resistencia, o si despejan la corriente es igual a voltaje sobre resistencia, o como dice ahí, resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Cualquiera de estas tres les funciona, ¿sí? Ya sea esta o esta. Es la misma ley de Ohm, no está despejado diferentes cosas. Ahorita el que me interesa es este de voltaje, por lo tanto digo que el voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia, es decir, los 4 amperes por el 0.1 ohms, lo cual me va a dar 0.4 de volt. 0.4 de volt. ¿Vale? Esa sería mi respuesta al inciso B. Esta sería mi respuesta al inciso A. Bien, vamos a lo siguiente.